Muy buenos días, amigos. Nuestra guerra contra el pecado es una guerra que tenemos perdida. No hay posibilidad de que podamos ganarla por nuestro esfuerzo, por nuestra lucha. No podemos vencer nuestro pecado. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Empezamos el día de ayer cuando el rey de Asiria, el rey Salmanasar, vino y metió a la cárcel a Oseas, que es el rey de Israel, y después invadió el país. Y da la razón el escritor del libro de Reyes, que dice: porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, adorando otros dioses, blasfemando contra el Señor. Y leo para ustedes del versículo 12 en adelante, y dice: por eso el Señor les dio esa advertencia, Israel y a Judá, por medio de los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados, y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos, y aunque el Señor los había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron dos ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y la hechicería, en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de sus invasores, y acabó por arrojarlos de su presencia. Finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Esa es la triste historia del pueblo de Israel. Dios da advertencias, Dios manda profetas, Dios les da mandamientos, y el pueblo acaba haciendo lo que ellos quieren. Pero ¿qué está aquí en este pasaje que resalta? Dice versículo 14: con todo no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados. Y aunque esta palabra terco resulta una palabra fuerte, que pudiera ser ofensiva, el decir terco, necio, rebelde, en realidad es un concepto que nos define a las personas frente a Dios. No es un problema del pueblo de Israel, no es un problema del pueblo de Judá. Es un problema de las personas delante de Dios, porque desde que Adán y Eva tomaron su decisión de desobedecer a Dios, el mal se enraizó en nuestro corazón. Y hoy día el hombre quiere ser su propio rey, su propio Dios. Le molesta que le digan lo que tiene o no debe de hacer, y él quiere hacer lo que cree que es su propia libertad, o su entera libertad. Y lo que el pueblo hizo es que dice: con todo y que Dios les mandó profetas que le decían al pueblo: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan los mandamientos y decretos, obedezcan las leyes que yo les he dado a través de mis siervos de justicia. El pueblo no hizo caso. Y queridos amigos, usted y yo hoy día podemos leer la Biblia y podemos darnos cuenta de todos los mandamientos y todas las ordenanzas que Dios nos da, pero hay algo. Le pido que usted no se ofenda, pero usted y yo somos igual de tercos y de necios y de rebeldes que lo que fue el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la maldad sembrada en nuestro corazón nos hace personas que hemos perdido la guerra contra el pecado. El obedecer a Dios no es tan imposibilitada, porque se trata de que no tenemos ni siquiera la voluntad para hacerlo. No digamos que no tenemos la fuerza o la capacidad, simplemente no tenemos la voluntad de hacer las cosas como Dios nos las pide. Por esa razón, nuestra guerra contra el pecado, nuestra guerra contra la maldad en nuestro corazón, es una guerra que tenemos perdida. Porque el enemigo lo tenemos en casa, lo tenemos dentro de nuestro corazón.
Así es que yo quiero aprovechar esas palabras que Dios le daba a su pueblo y le decía: vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus malos caminos. Queridos amigos, volvernos a Dios es el arrepentimiento, y somos llamados a arrepentirnos no una vez en nuestra vida, arrepentirnos mañana, tarde y noche, todo el tiempo estar reconociendo nuestra necedad, nuestra terquedad, para volvernos a Él. Y nosotros que nos hemos encontrado frente a frente al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él prometió darnos su Espíritu Santo, y que su Espíritu Santo nos haría vivir en sus caminos, nos recordaría sus enseñanzas y nos haría vivir en la justicia de Dios. Solamente es la obra de Dios puesta en nuestro corazón. Por eso en Escritura se ha dicho que Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer la voluntad de Dios. Si usted y yo nos preguntaran si tenemos ganas de obedecer a Dios, seguramente que no, ni siquiera tenemos las ganas, ni la intención, ni la fuerza para hacerlo. Pero para que no sea una guerra perdida, tenemos que ir a Jesucristo. Él venció el pecado, Él venció la maldad, y Él nos arropa en su justicia para que ahora nosotros podamos vivir siendo obedientes a Dios. El poder vivir de la manera que Dios le agrada no es un resultado de mi esfuerzo, es resultado de la obra de Jesucristo en mi vida, cuando yo lo reconozco realmente como mi Salvador y mi Señor, y pido que su Espíritu obre en mí el querer y el hacer su voluntad. Por eso el Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, Él oraba y decía: no me dejes caer en tentación, la tentación de desobedecer a Dios, la tentación de ofender al Padre. No me dejes, líbrame, que seas tú obrando en mí para que yo pueda ser obediente al Padre Celestial. Querido amigo, querida amiga, no sé cuál sea tu condición en esta mañana, pero si Dios está tocando tu corazón para hacerte reconocer lo terco, lo rebelde, lo necio que tú puedes ser, yo te invito a que vengamos a Dios. Volvámonos a Él para pedir perdón, para arrepentirnos y para pedir que su Espíritu produzca en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, porque podemos leer tu palabra y darnos cuenta que nuestra lucha contra el pecado es una guerra que tenemos perdida, pero que solamente es posible cuando vamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos rendimos ante Él para que su Espíritu obre en nosotros y nos dé vida y nos haga vivir conforme a tu voluntad. Queremos rogarte en esta mañana que tú nos perdones si hemos sido igual de tercos y necios o más que el pueblo de Israel, buscando nuestros amores, nuestros gozos, nuestra paz en aquellas cosas y en aquellas personas que nos rodean y no en ti. Perdónanos por nuestro carácter terco y desobediente, y te ruego, Señor, que tú obres en nuestro corazón, produce en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.